con Paula Polo, directora de Relacionamiento de la Gobernación de Antioquia. También está con nosotros Carlos Gómez, director de Asesoría Técnica de Argos. Bienvenidos a los dos a Consejo de Redacción. Gracias, Catalina. Muchas gracias, Catalina, Sebastián y Claudia, por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Paula, comencemos con usted, hablando de proyectos de mejoramiento para el departamento de Antioquia, con estas alianzas tan interesantes. Vamos a hablar de obras por impuestos, pero expliquémosle a los televidentes qué significa obras por impuestos para que entendamos un poco el contexto también de esta conversación. Así es, Catalina. Obras por impuestos es un mecanismo que fue creado para que los contribuyentes puedan invertir parte de sus recursos del impuesto de renta en proyectos que tengan un impacto social y económico en las zonas más afectadas por el conflicto. Contarles que en Colombia existen 344 municipios afectados por la violencia y de los cuales 170 de ellos son PEDET. En Antioquia tenemos 55 municipios OMAC, entre ellos 24 PEDET, que son los municipios más afectados por la violencia, que tienen actividades ilícitas, economías ilícitas, tienen el mayor número de víctimas y es donde hay la pobreza multidimensional. Entonces, este mecanismo lo que permite a los contribuyentes y a las empresas es efectivamente eso, poder llevar desarrollo al territorio con proyectos transformadores. ¿Quiénes son los contribuyentes de estas obras por impuestos? ¿Cómo se juntan y cómo adelantan los proyectos? Exacto. Entonces, para poder ingresar a este mecanismo de obras por impuestos, son los contribuyentes, los empresarios, los que cumplen ciertos requisitos. Primero, los contribuyentes y empresas que sean responsables del impuesto de renta y complementarios. Segundo, que cuenten con unos ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 VTs, que para el 2025 son 1.700 millones de pesos. Y tercero, quienes cuenten con el acta de aprobación de la junta directiva o de quien haga sus veces, que les dé la autorización de cómo se van a pagar estos impuestos. Mire, estaba aquí revisando, Claudia, precisamente algunos de los municipios del programa de desarrollo con enfoque territorial, pues de los más, digamos, de los más beneficiados en medio de este proyecto. Pero quisiera preguntarle también, digamos, a Carlos, ¿cómo se vincula a Argos en todo este proyecto tan importante? Y a los dos, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos siempre con los impuestos es eso no se invierte, eso se pierde. Aquí estamos viendo que efectivamente sí se hace una inversión. ¿Cómo es el trabajo desde lo público y lo privado? Sebastián, buenos días. Mira, yo te cuento un poco cómo ha sido la historia de la vinculación de las empresas. Como Paula dice, esto sale después de la reforma tributaria de 2016. Año 2017, una de las empresas del Grupo Argos empieza vinculándose en el Cauca, empezando a entender cómo era la dinámica de estos proyectos, porque vemos que al final lo que hay es que estamos pasando una parte de la deuda con la DIAN al compromiso de ejecutar un proyecto. Hasta que el proyecto no se terminara, no se saldaba la deuda con la DIAN. Entonces, en un principio teníamos que empezar probando qué sucedía. ¿Cómo se vinculan las empresas o cómo empezamos nuestro proceso de vinculación? Año 2017 empezamos con proyectos pequeños. Hasta el año pasado, las empresas del Grupo Argos han destinado cerca de 250.000 millones de pesos a proyectos en zonas golpeadas por el conflicto armado. Y desde el año 2021, otras 19 empresas se han unido a nosotros a poner recursos a los proyectos que nosotros gestionamos. Ya llevamos cerca de 350.000 millones de pesos en 33 proyectos, además de otros que estamos vinculando. ¿Cómo lo hacemos y cómo identificamos los proyectos? Un contacto permanente con las comunidades y con las entidades territoriales. Paula, pero en este momento entonces, ¿qué es lo que la gente está viendo? Coliseos, canchas, colegios, acueductos. Sebastián, como lo decía Carlos, desde el 2018 al 2024 se había hecho una inversión en Antioquia aproximadamente de 624.000 millones de pesos. ¿En qué? En infraestructura vial, en infraestructura comunitaria, en saneamiento agua básico, en mejoramientos del CDI. Precisamente en este 2025 tenemos una apuesta grande porque tenemos viabilizados 19 proyectos para Antioquia por un valor de 376.000 millones de pesos, lo que quiere decir que en un solo año aumentamos lo de los años anteriores. ¿Y qué queremos? Efectivamente llevar oportunidades sociales al territorio, con alcantarillado nuevo para el Urabá antioqueño, un proyecto con Argos, el mejoramiento de la infraestructura educativa, también espacios de la infancia como son los centros de desarrollo infantil, con la construcción, mejoramiento y dotaciones,
Y una apuesta grande que como departamento de Antioquia tenemos, que es el mejoramiento de la infraestructura vial. Tenemos que mejorar las vías del departamento de Antioquia. Y es que lo hemos conversado aquí en Consejo de Redacción, Juntos por Urabá, por ejemplo, un proyecto que seguramente ya dentro de poco va a comenzar a materializarse en la parte de imágenes que vamos a poder hacerlas más tangibles. Pero Carlos y Paula, ¿cómo escoger entre tantas necesidades, entre tantas opciones, cuando uno tiene la posibilidad de mejorar, de entregar desarrollo? ¿Qué priorizar? Porque son muchas las necesidades que tiene un departamento como el de Antioquia y las atenciones primarias que hay que hacer. Efectivamente, Catalina, las necesidades son infinitas y un poco como el filtro que establecemos es empezar un entendimiento con comunidades con las que tengamos un relacionamiento. También un entendimiento de las prioridades establecidas por los gobiernos departamentales para entender que vamos a encontrar aliados y podamos generar esa sinergia entre Estado y empresa para sacar adelante las necesidades de estas comunidades. Eso nos ha llevado a que incluso cuando estábamos trabajando en las definiciones de los proyectos, caso Urabá, cuando uno ve la encuesta de calidad de vida, pues claramente nosotros tenemos dos de nuestras subregiones unas necesidades básicas insatisfechas con una brecha amplia, que son el Urabá y el Bajo Cauca, y precisamente en esas zonas es donde tenemos buena parte de esas inversiones por obras por impuestos. En Urabá tenemos Alcantarillado Nueva Colonia, la institución educativa Río Grande, que hacen parte de ese paquete de los 19 proyectos. Y en el Bajo Cauca tenemos la vía Colorado-Nechí, un proyecto que estamos gestionando nosotros, pero también hay proyectos de infraestructura educativa como la institución educativa del Bagre de Mineros. Entonces, creo que las empresas empezamos a entender cómo están las necesidades del departamento, cómo encontramos sinergia con el gobierno departamental y los gobiernos municipales y así podemos sacar entre todos los proyectos adelante. ¿Se pueden postular los municipios? Este mecanismo permite que efectivamente los municipios, los entes territoriales estructuren proyectos, ellos también los pueden estructurar, al igual que la Gobernación de Antioquia y los contribuyentes como empresa. Como lo mencionaba Carlos, este mecanismo ha permitido ese ejercicio de articulación de los diferentes sectores, de los diferentes niveles, gobierno nacional, departamental, municipal y con las empresas. La ventaja que tenemos con los municipios PEDET es que las comunidades ya se pronunciaron y ya está escrito cuáles son esas necesidades en todas estas oportunidades sociales. Y ese trabajo se hizo también con los entes territoriales, llámese alcaldías y gobernación de Antioquia, entonces ya están identificadas esas necesidades, ya sabemos cómo trabajar. Aquí es ese proceso de efectivamente de todo el panorama que hay, cómo lo vamos a articular y efectivamente cómo vamos a lograr viabilizar ese proyecto y esa necesidad. Esto también ha permitido un trabajo en Antioquia que es la plataforma, que es liderada por ProAntioquia, donde están todos los empresarios, donde está el gobierno nacional, departamental y los municipales. Hacemos esa identificación, se inicia con la estructuración del proyecto hasta lograr viabilizarlo. Una ventaja es que de una vez podemos ir de la mano con los contribuyentes para saber que al momento de que iniciemos esa estructuración del proyecto vamos a tener asignados esos recursos, podemos contar con los recursos de los diferentes contribuyentes. Paula, usted habla de un diagnóstico, precisamente a partir de ese diagnóstico, ¿cuáles son los municipios o las subregiones del departamento de Antioquia que más requieren de esa inversión? En este momento, para hacer todo el tema de cierre de brechas por la pobreza multidimensional, tenemos unas regiones como el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, norte y nordeste antioqueño, que son esos municipios PD, donde tenemos que sacarlos adelante con presencia institucional, que es lo más importante, el cierre de brechas y sacarlos de la pobreza multidimensional. Entonces, pero aquí también entran los SOMAC, porque de los 55 municipios más afectados en Antioquia son 55, sino que 24 son PD, pero también esas apuestas que estamos haciendo con el resto de municipios SOMAC que están en las diferentes subregiones, que también los tenemos que traer porque tenemos que llevar transformación territorial a las 9 subregiones del departamento. Paula, en términos tributarios, ¿cuáles son los beneficios que le trae a una empresa acogerse a un mecanismo como este, el de obras por impuestos? El primero es que sabe dónde van a quedar invertidos sus impuestos, saben cuál obra transformadora va a llegar al territorio, la articulación entre lo público y lo privado. O sea, eso para mí es como lo más clave, y que si bien la empresa privada desarrolla un trabajo social, que lo deben hacer, este es complementario, porque este también son
con una fuente de financiación del gobierno nacional porque son a través de sus impuestos. Entonces, que ellos decidan efectivamente pagar ese 50% a la DIAN, pero decir que este otro 50% lo van a invertir a un proyecto social y económico de impacto, es súper ganador. Y yo complementaría ahí, Catalina, es que al final obras por impuestos, nosotros lo llamamos como una APP sin beneficio económico. Es decir, aquí hay una alianza público-privada, pero no hay un beneficio económico realmente para el contribuyente. Es decir, las empresas que se vinculen no es que vayan a tener una exención o una reducción en su impuesto de renta. Al final creo que lo que más motiva a una compañía a que se sume a obras por impuestos es como Paula dice, que primero vemos dónde están invertidos los impuestos. Segundo, somos protagonistas en la real transformación social de unos territorios en los que ya estamos en contacto con ellos. Entonces eso cuando lo conectamos con los propósitos superiores de cada una de las compañías que se suman a esto, esa es la principal retribución que tenemos nosotros. Carlos, ¿y cumplen con plazos? ¿Tienen veeduría? ¿Tienen quien controle estos recursos? Sí, tal cual. Digamos que voy a empezar por los controles y luego con los plazos. Controles, sí, esto es un proyecto que pues nosotros que estructuramos los nuestros nos gastamos aproximadamente un año planeándolo, y en esa planeación incluye estudios, diseños, la conceptualización social, todo lo que tenemos que hacer en el campo. Ya cuando el proyecto es aprobado y va a salir a construcción, la entidad nacional del Estado, es decir, el ministerio al que le corresponda, si es una vía, el Ministerio de Transporte, si es un colegio, el Ministerio de Educación, o alcantarillado, es el Ministerio de Vivienda, designan un interventor o unos criterios para seleccionar un interventor. Entonces estas vías tienen un interventor que controla que se lleve a cabo lo que se dijo o lo que se viabilizó, un constructor que es el que lo materializa, y hay una gerencia que se encarga de controlar que esto transcurra en el presupuesto indicado y en los tiempos indicados. Ahora, en el cumplimiento de plazos sí se da, incluso creo que estos años de historia de obras por impuestos nos ha mostrado que el mecanismo funciona muy bien. Es decir, obras por impuestos lleva, no sé, hasta antes de esta vigencia cerca de 3 billones de pesos destinados en todo el país. Uno podría decir fácilmente que el 100% de los recursos se han llevado a cabo. Hay 2 casos excepcionales de proyectos que no se pudieron ejecutar, pero el dinero quedó en unas fiducias. Pero realmente el mecanismo permite que se materialice. ¿Por qué? Porque es que finalmente es un compromiso para las compañías que se realice el proyecto. Si no se hace, quedamos con una deuda con la DIAN. Muy bien, Paula Polo, directora de Relacionamiento, Gobernación de Antioquia, y Carlos Gómez, director de Asesoría Técnica del Grupo Argos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre. Muchas gracias por la invitación.